¿Qué tienen en común una niña, un globo terráqueo y un mapa en pleno siglo XIX? Nos encontramos a inicios del siglo XIX. Los reinos ceden paso a los estados modernos. La Revolución Francesa es aún un recuerdo fresco. Napoleón es el presente, es la imagen del poder, es el que encarna la razón y también la figura del Estado. Francia tiene un papel central y con ella el saber se encuentra en su máxima exaltación a través de la Ilustración. En ese contexto, los cuadros dejan de representar situaciones divinas, símbolos religiosos, reyes ostentosos, héroes o guerras mitológicas. Ahora, el arte deja de representar el poder para convertirse en un aparato de dominio a través del saber, como un vehículo de formación moral, de civismo y racionalidad. Entonces, las pinturas ya no se dirigen al espectador como súbdito testigo, sino como un agente activo de conocimiento, al cual interesa ahora formar su opinión. En ese marco, la lección de geografía de Louis Le Pont Boilly representa el corazón del proyecto de la Ilustración, aquella que establece a la educación como la base de un nuevo orden social que ya no es regida por una monarquía, sino por un nuevo Estado. La escena muestra un espacio doméstico bajo la figura de un hogar burgués. Esta es la unidad mínima de organización social del Estado. Es un ámbito privado del que emanan la moral, la política y la formación educativa. Todo ello se representa en una situación cotidiana, no como espectáculo público, tampoco como discurso oficial. Se muestra en un proceso de formación racional, de modo íntimo, silencioso, pero profundo. El entorno físico se muestra culto, pero sobrio. Es un nuevo modelo de virtud a promover. Atrás quedó la opulencia y el drama del barroco. No existe ostento, pero sí símbolo de cultura. El estante, los libros, el escritorio, el globo terráqueo, el mapa, la postura concentrada de los personajes, incluso el perro, se encuentra sereno y aliado a la razón. El varón es un personaje conocido. Es el Monseñor Gaudry, funcionario del Estado. Su personaje representa a la naciente burocracia, la cual sustituye a la nobleza tras la revolución. Su rol refleja la meritocracia napoleónica, donde el servicio al Estado garantiza prestigio. El funcionario se encuentra en casa. En ella asume el papel de un educador laico. Con ello, evoca una idea básica de la Ilustración. La razón y el conocimiento se transmiten como herencia familiar. Es un legado que ahora compite con la herencia material. Entonces, el varón, el funcionario, también es un padre de familia. Es el símbolo de un Estado que se construye con la familia. Sin embargo, la madre se encuentra ausente en la escena, lo cual sugiere límites en la participación femenina. Al lado del padre se encuentra la niña. La obra coincide con el surgimiento de la infancia como categoría social. El niño ya no es un adulto en miniatura, sino un proyecto a moldear. La hija recibe instrucción. Su postura no desenvuelve un rol activo, sino pasivo en el aprender. Posiblemente el conocimiento que adquiere no será instrumentalizado para descubrir nuevos mundos, sino para discutir en casa sobre lo que el varón descubrió. La Ilustración se muestra así universal, pero aún se encierra en élites determinadas de poder. Pero, ¿qué se enseña? ¿Qué se aprende? Es la geografía. Es la ciencia que expresa un conocimiento universal y sistemático. Refleja también la voluntad del ilustrado por dominar y organizar el mundo, por hacerlo más accesible y comprensible a la razón. Atrás se ha dejado el cosmos sagrado, ahora el mundo es explorable y representable en mapas y modelos. Con ello, el dominio también es posible. Los mapas dan cuenta de ello. Las pirámides y la esfinge dan cuenta de un Egipto en dominio. Es el legado de poder y ciencia que referencia a Napoleón. Su conquista no habría sido posible sin la geografía como ciencia del poder. Míralos bien, los ves rendidos, sin esperanza, sin guía. Es lo que queda cuando el poder desaparece y lo humano resiste con el cuerpo y todo su ser. Nos encontramos no muy lejos de inicios del siglo XX. La historia se comprime y los cambios sociales empiezan a acelerarse. Hace poco estalló la revolución, ahora Napoleón ha caído
y el viejo poder feudal pretende su restauración. El siglo anterior había prometido mucho. Con la razón ilustrada vendría la libertad, la justicia y el progreso social. Pero la Revolución Francesa desembocó en terror y Napoleón en guerra sin fin. Así, la razón no liberó, la modernidad no salvó y el Estado tampoco funcionó. Es una época de frustración, de angustia, de desesperación. Es el escenario del que emerge el romanticismo, no como un estilo decorativo, sino como una respuesta emocional y existencial a un mundo que ha dejado de tener certezas. Entonces, la pintura ya no puede ilustrar una verdad estable. Ahora expresa la condición humana desgarrada. Encarna emoción, se vuelve un grito, un lamento profundo ante el fracaso del orden, la razón, la técnica y el poder estatal. En ese contexto nace La balsa de la Medusa de Theodore Géricault. El cuadro representa un hecho real, el naufragio de 147 personas abandonadas en una balsa improvisada, en el cual solo 15 personas sobreviven. El hecho ha sido silenciado por el poder oficial. Sin embargo, la ilustración ha dejado huella en la prensa moderna. Este es un vehículo de opinión política que, aunque reprimida, se refugia en la clandestinidad. A través de ella, la noticia se vuelve un escándalo. La fragata francesa cayó en un naufragio por negligencia de un capitán aristócrata, nombrado por favor político, en plena restauración del poder borbónico. Entonces, la pintura representa el colapso de la autoridad política del poder Borbón. Se representa una Francia a la deriva. El cuadro no glorifica un rescate, sino denuncia. No idealiza a los sobrevivientes, sino los representa en agotamiento, desánimo, desesperación y sin rumbo. La escena representa el umbral entre la vida y la muerte. No existe espacio para la razón, tampoco hay centro divino, ni escena heroica. El centro del cuadro es una masa de cuerpos caídos, entrelazados, sin jerarquía, algunos muertos y otros vivos. No existe claridad moral, aquí reina el caos, la tormenta y la incertidumbre. En un ambiente de luz tenue que evoca el ocaso de los ideales de la Ilustración, la balsa se muestra como una metáfora de la sociedad, sin timón, ciudadanos abandonados por el Estado, todos naufragan, sin distinción de clase, el dolor es compartido. A la distancia, casi imperceptible, aparece la esperanza. Algunos agitan el trapo, se aferran a la vida y expresan desesperación. Más abajo, la esperanza agoniza. Atrás, reina la incertidumbre, seguido por el desánimo. Finalmente, se encuentra el cuerpo sin acción. La escena forma un triángulo invertido, en el que se simbolizan los estados del alma frente al abandono. El cuerpo ya no es símbolo de virtud, sino un registro crudo de la experiencia humana. No hay claridad salvadora, solo un foco emocional. Géricault no pinta el poder, pinta lo que queda en la ausencia del poder. No es posible pintar la gloria, pinta la resistencia física y emocional del humano frente al abandono. Es una respuesta política que no se fundamenta en la razón, sino en la emoción. Hoy decimos selfie, ayer fue el autorretrato, pero mientras nosotros buscamos likes, Van Gogh solo buscaba no desaparecer. ¿Quién representa mejor su verdad? El siglo XX se encuentra cerca. Los ideales de la revolución, la ilustración y el nuevo Estado son promesas fallidas. El romanticismo denunció y exaltó el sentir humano. Se expresó en conflictos sociales, el malestar obrero y revueltas en expansión. La Comuna de París expresó una rebelión no solamente política, sino profundamente humana. Víctor Hugo puede dar cuenta de ello. Sin embargo, el motor del cambio no puede parar. Asistimos a la segunda revolución industrial.
Los ideales, las protestas, incluso el Estado, se someten a la expansión del capital. Se impone el pragmatismo y con ello las ciudades crecen, la producción se acelera y un poder burocrático de interés económico se hace dueño del Estado. En ese nuevo orden, el rol del artista cambia. El artista ya no es el mediador, ya no está al servicio de la iglesia o de algún poder estatal. El mercado lo ha vuelto mercancía bajo un producto singular. Por tanto, ya no es posible vivir del arte por encargo. Ahora debe de competir en la incertidumbre del mercado. El cliente es más amplio y diverso, pero también menos informado y pudiente. En ese contexto, Vincent Van Gogh emerge. Su obra no representa el mundo tal como es, sino tal como se siente por dentro. Asistimos al arte moderno del yo interior, de la angustia existencial del individuo, la expresión subjetiva de lo personal, de su búsqueda espiritual. No existe referencia colectiva, o mejor dicho, el todo se expresa en el individuo. Es lo que se conoce como el inicio del expresionismo, pero también del existencialismo. Los autorretratos de Van Gogh, a diferencia de hoy, no buscan idealizar su imagen, ni mostrar su rol social. Sus autorretratos muestran su interior, tenso, atormentado, aislado. Ya no hay símbolos de poder ni de verdad. Lo que se representa es la fragilidad del yo, la inestabilidad emocional, el equilibrio anímico. El espectador se convierte en su confesor. Nos mira, se mira. Entonces el ambiente se convierte introspectivo. No solo es la imagen que transmite, es también la técnica que utiliza. Fondo turbio, pinceladas rápidas, la vibración del color, la paleta fría. Todo expresa el estado anímico del artista. Ya no importa la verdad externa, sino la verdad de su interior. Así se muestre doloroso e incompleto. El cuerpo no se sustenta más en una idea de perfección, sino en un campo de tensión. Van Gogh representa la opresión objetiva del sistema. Es un artista marginal que no encaja en los valores dominantes del orden social y económico en el que vive. Es un artista sin reconocimiento, al que la fama llegará después de muerto. Sus autorretratos son testimonio entonces de quien es excluido en el sistema y aún necesita representarse para no desaparecer. Van Gogh se pinta a sí mismo no porque quiera ser visto, sino porque necesita verse y mantenerse, incluso en medio del abismo emocional. Es un yo sin Dios, sin rey, sin Estado u horizonte político. Es el nuevo sujeto moderno, el tardío, que anticipa los malestares del siglo XX y quizás el siglo XXI, con su alienación, soledad y pérdida del sentido social y de su ser. Mira esta pintura. Es el cubismo. ¿Por qué fragmentó el cuerpo humano? El siglo XX ha iniciado. La segunda revolución industrial nos ha traído la electricidad, el automóvil y el avión. Con ello, el día útil tiene más horas y los desplazamientos alcanzan mayor distancia. El tiempo y el espacio se hacen relativos y la teoría de la relatividad de Einstein lo confirma. Entonces, ya no es posible un centro único de poder. Estados Unidos emerge en Occidente. La Revolución Rusa transforma el equilibrio político en Europa y las potencias europeas asientan su dominio en África. El mundo se vuelve altamente dinámico. Las ciudades crecen y compiten, las industrias y las ciencias también. Es en este contexto que surge el cubismo de Picasso, como una respuesta estética a un mundo que ya no tiene un orden estable, se muestra fragmentado, diverso y en permanente transformación. La emoción colectiva que inspiró el romanticismo y la angustia personal que plasmó Van Gogh ahora se rompen en fragmentos. Una nueva forma de ver y sentir el mundo empieza a nacer. En el cubismo no hay más sociología o psicología visible. Los rostros no expresan emoción convencional. El pintor ya no busca mostrarse a sí mismo en la obra. Ahora es como un arquitecto que construye estructuras visuales. La razón sigue guiando el arte, pero ya no bajo un solo orden perfecto, como en el Renacimiento o en la Ilustración. El mundo
y la manera de entenderlo entonces se ha vuelto mucho más compleja. En tiempos en que la fotografía empieza a desplazar al pintor, Picasso utiliza la figura de múltiples capturas fotográficas de un mismo objeto, pero en distintos planos. El interés entonces ya no está en representar lo que existe, un cuerpo, un hecho o una historia. El objeto deja de tener una presencia unificada, hasta lo humano se empieza a fragmentar. El cuerpo ya no es una referencia de contemplación dramática o idealizada. Ahora el espectador está invitado a construir un significado desde los fragmentos. El cubismo rompe con la forma tradicional de mostrar la realidad, pero aún conserva algo esencial, la creencia de que el arte puede cambiar la forma en que miramos el mundo. Es así que, en un primer momento, en Las señoritas de Aviñón, Picasso plantea una reflexión crítica sobre la representación del cuerpo femenino, a través de 5 mujeres que pertenecen a un ámbito social de compañía íntima, que miran al espectador de frente, sin sumisión ni deseo idealizado. El cuerpo femenino, antes visto como símbolo de belleza, fertilidad y pureza, ahora se muestra desnudo, pero no idealizado ni accesible. Las figuras, con sus rostros angulosos y asimétricos, y máscaras que reflejan la influencia de culturas extranjeras y ancestrales, se convierten en símbolos de un otro que es percibido desde múltiples miradas. Son cuerpos fragmentados que nos llevan a no tener un punto central de apoyo al cual mirar. Nos dispersan. Es el retrato de un mundo que exhibe la duda existencial, donde ya no hay certezas. En un segundo momento, luego de los conflictos nacionales y globales de su tiempo, el cubismo irá más allá. La fragmentación racional adquiere un matiz más emotivo. Se convierte en un grito silencioso que ya no busca solo descomponer la forma, sino expresa una conmoción colectiva profunda. En el Guernica de Picasso, el dolor ya no está solo en la figura humana fragmentada, ahora es el reflejo de una comunidad herida, atrapada en tensiones internas y sacudidas globales del siglo XX. La escena no cuenta una historia lineal, aparece rota, dispersa, como la memoria de un tiempo difícil. Así, Picasso no solo rompe con la representación clásica de la realidad, sino también con la idea de un relato único. Nos obliga a reconstruir el sentido desde fragmentos de dolor, resistencia y transformación. En síntesis, asistimos a la deconstrucción del ser, que primero, con las señoritas de Aviñón, se fragmenta el cuerpo como símbolo, y luego, con el Guernica, la escena misma se fragmenta como relato.